¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Espacio dedicado al arte de la mano de nuestra compañera Paloma Moralo. Conoceremos la historia de San Juan de Letrán, la catedral más antigua del mundo, junto con todos los lugares que no debemos dejar de ver en Madrid, como la exposición en el Museo del Prado de la obra de Ingres. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. San Juan de Letrán. San Juan de Letrán, considerada la iglesia más antigua del mundo. Pues os cuento un poco. Está considerada la iglesia más antigua, está situada en Roma y recibe el título de cabeza y madre de todas las iglesias. Fue en un momento de la historia sede central de la Iglesia Católica, en un momento que duró 1000 años, o sea, durante mucho tiempo. Hasta el siglo XIV, en que los papas decidieron trasladarse al Vaticano, lo que es ahora la Basílica de San Pedro y toda la zona del Vaticano. Desde 1980 está considerada como Patrimonio de la Humanidad y es la sede episcopal del obispo de Roma, es decir, ahí es donde tiene el Papa. Es donde tiene su sede. El Papa es considerado el obispo de Roma. Uh-huh. A finales del siglo XVI, Sisto demolió la histórica sede, que fue fundada por Constantino en el siglo IV, y fue reconstruida por el arquitecto Borromini en el siglo XVII. Como estilos arquitectónicos, pues en principio fue una basílica paleocristiana. Paleocristiana se refiere a la época en la que el Edicto de Milán da como, entre comillas, legal la religión cristiana. Y cuando se reconstruyó, pues como se reconstruyó en el siglo XVII, pues se considera ya barroca. O sea, fue destruida y está hecha de nuevo. ¿Qué podemos ver allí? Pues en el interior, pues la tumba de Martín V, que fue el papa que restableció la sede papal en Aviñón. Hubo un tiempo en que la sede papal se encontraba en Aviñón, en Francia. Los portones, que son las puertas originales de la curia del Senado, que estaban en el Foro Romano. El Foro Romano está justo pegado al Coliseo, y esto está todo está como muy, muy cerquita unas cosas de otras. El ciborio del siglo XIV, que es un elemento arquitectónico consistente en un baldaquín. Un fresco de Giotto. El claustro cromatesco. La capilla de Corsini, que es una obra de Alejandro Galilei, el mismo que diseñó la fachada principal en 1735. Y un mosaico que hay en el ábside, que es un calco realizado
en el siglo XIX del valioso mosaico original. Desde allí se puede acceder también a los museos vaticanos. Puntos de interés en el exterior, pues un obelisco. Los obeliscos son estos monumentos con forma de pilar que vemos en muchos sitios, muy altos y muy... Sí. Bueno, pues mide 31 metros y pesa 455 toneladas. Y fue llevado por Sixto V desde el Circo Máximo, donde yacía partido en 3 partes. También podemos ver la Scala Santa, que está la Capilla de los Papas y lo que he dicho, la Scala Santa, que es una escalera que proviene del pretorio de Pilatos, que lo trajo Santa Elena desde Jerusalén. Santa Elena era la madre de Constantino, que fue el primer emperador romano que se volvió al cristianismo. Luego está el Baptisterio, que es un edificio de planta octogonal de origen constantiniano. El Triclinium, que es el resto de los salones del antiguo palacio lateranense, conservado por la belleza del mosaico que contiene. Luego está el Palacio de Letrán y la Puerta Asinaria. Esto lo mejor que hay es ir a verlo. Pero bueno, si alguien está interesado, pues lo puede buscar en internet. Recuérdanos dónde está situada la catedral. En Roma, está en Roma. También contaros que la religión cristiana aprovechó los edificios basilicales. Este edificio ya estaba hecho. Las basílicas eran edificios que utilizaban los romanos en la época del Imperio Romano. Lo que pasa que ellos lo utilizaban como lugar de reuniones comerciales, reuniones políticas y jurídicas. Y los situaban siempre cerca... Estás dando con las gafas sí. en el hierro y se oye mucho. Y los situaban siempre cerca de zonas urbanas, que hubiera comercio, que hubiera gente, que hubiera vidilla por allí. Después los cristianos empezaron a utilizarlo como, pues, para las oraciones y el culto cristiano. O sea, que son edificios que se aprovecharon luego muy bien. Son edificios generalmente de 3 o 5 naves longitudinales separadas por columnas, con una nave central más alta que las laterales. En concreto, esta tiene 5 naves. En la cabecera... es inmensa, entonces. Es grande, sí. De todas maneras, sí. Se considera la más antigua, la más grande se considera San Pedro, la Basílica de San Pedro del Vaticano. Sí. Además dicen que en Roma no puede haber ninguna edificación más alta que la Basílica de San Pedro, que es como la cabeza de la principal. El altar se encuentra en la cabecera que tiene un ábside con una bóveda, y allí abajo se coloca el altar. Y al edificio se accede a través del atrio, que es un patio abierto a la entrada de las iglesias. Y bueno, pues contaros que en Jordania se ha hecho un descubrimiento. Unos arqueólogos estadounidenses trabajando en Aqaba, que es una zona que está en el Mar Rojo, descubren una edificación que esa sí que la consideran como la iglesia más antigua del mundo. Anda, qué curioso. Sí. Han llegado a esa conclusión porque los cimientos datan de finales del siglo III o principios del siglo IV después de Cristo. Y al lado hay un cementerio en el que han encontrado 24 esqueletos humanos enterrados en tumbas sencillas de ladrillo. ¿Por qué llegan a la conclusión de que era una iglesia cristiana? Pues por las cerámicas y las monedas encontradas, junto con los esqueletos. Todos los enseres que había. Y bueno, pues también en una de las tumbas se encontró una cruz de bronce que sugiere que el fallecido era cristiano. A todo esto, contar un poco a modo de... Ya lo he contado antes, en el 313 después de Cristo, el emperador Constantino, que era romano, pues en el edicto de Milán da carta verde se vuelve al cristianismo y da carta verde a los cristianos para que puedan vivir y desarrollar su vida pública y mantener su culto. Su madre, que era Santa Elena, viajó a Jerusalén, a Tierra Santa,
y fue la que trajo de vuelta varias cosas, y entre ellas trajo un trocito de la cruz donde había sido crucificado Jesús. Ajá. ¿Y está en algún sitio ese trozo de la cruz? Pues es que supongo que estará como reliquia en algún sitio. Yo no lo he buscado, sinceramente. Uh-huh. Pero si quieres, la próxima semana te lo busco. Perfecto. Y lo miramos. Paloma, ¿qué es la obra de Ingres? Pues Ingres es un pintor, hablamos el otro día de él, te dije que está en el Prado, en una exposición desde el 24 de noviembre al 27 de marzo, que nació en 1780 y murió en 1867 en Francia, y él no se consideraba ni neoclásico ni académico, sino un ferviente defensor del dibujo. Resulta a la vez un clásico romántico y realista, y de hecho si se ven las obras que tiene, pues se ve que es, pues eso, yo le encuentro eso, un clásico. Uh-huh. Algunas obras, pues por ejemplo la Gran Odalisca. Se basan en retratos, ¿verdad? Sí, la mayoría sí. El Baño Turco o La Fuente. Y fue un artista cuya enorme influencia atrapó a Picasso. Fíjate que Picasso como que no tiene mucho que ver el arte de uno con el de otro, ¿no? Sí, además es que según parece sus obras anunciaban lo que luego fueron las obras de Picasso, ¿no? Sí. Y bueno, pues muy bien, a mí me gusta mucho también, porque además estas obras, yo como las miro y veo lo que hay, pues me resulta mucho más fácil Perdón. el identificarlas con cosas. Pues he traído algunas curiosidades, porque digo, si se me echa el tiempo encima, traigo curiosidades. Dime, cuéntamelas. En el año 415, Hipatia era una matemática y la directora de la Biblioteca de Alejandría, fíjate en aquellos años. Pues por ser mujer, fue capturada por monjes cristianos, seguidores de Cirilo, obispo de Alejandría. Y bueno, pues ya nos podemos imaginar lo que la pasó. Hipatia fue desnudada y desollada viva. Uf. Le arrancaron la carne de sus huesos con conchas marinas y, como más curiosidad todavía, Cirilo fue declarado santo de la Iglesia. ¿Qué fue el que lo hizo? Que fue el que mandó a hacerlo. Uh-huh. ¿Qué os parece? Pues nada, lo de siempre. ¿Qué más te cuento? Dime. Lo que tú quieras. Pues mira, he traído también algunas cosas. En Madrid hay muchísimas cosas que ver, pero he traído unas poquitas solo. Otro día traigo otras pocas. Recordar que sigue la exposición de Cleopatra, que sí, creo que sigue. Está teniendo un éxito. Es que es muy bonita. Tremendo. Es muy bonita. En el canal de Isabel II. En la sala de exposiciones de Canal. Merece la pena ir. Mira, la Casa Museo de Sorolla, que está en el Paseo de General Martínez Campos. ¿Esa fue la que vimos tú y yo? No, ¿juntas? esa fuimos fue la a que ver vimos? Antonio Benedito, en el que era un discípulo, que estaba en Diego de León o... No, Núñez de Balboa. Pero Era un discípulo de Sorolla. era una casa... Ah, era un discípulo. Era un discípulo de Sorolla. También es un sitio, es ver, verdad, muy bonito, no me acordaba que era de su él. casa. Era su casa. Exactamente, y hay una exposición con todos sus Y cuadros. la familia decidió hacer una fundación y tienen allí expuestos los cuadros y objetos que pertenecieron a... Y también merece la pena verla. Y estaba en Núñez de Balboa, me parece. Sí. Pues la Casa Museo de Sorolla, el Templo de Devot. El Templo de Devot está en la calle Ferraz y es un templo egipcio que los egipcios regalaron a España en el año 1970 y tantos. Pero el templo de Devot está al aire libre. Está al aire libre, sí. Es un sitio muy pequeñito, tampoco, pero es agradable de ver. Y no hay que pagar por ver ni nada, puedes pasear por allí. Yo no, creo que es gratuito. Sí. Lo que pasa es que hay unos horarios de visita y se pasan en grupos. Te puedes hacer fotografías. Sí, puedes... se pasan en grupos pequeños porque es un sitio realmente es muy pequeño. Que parece que vas a ver, pero es muy pequeño. Pero está bien, es bonito. La Real Basílica de San Francisco el Grande, que está en Malasaña. La Biblioteca del Palacio Real.
el Museo de Artes Decorativas también. Y luego hay un sitio que es súper agradable, que hacen exposiciones, hacen obras de teatro, y es un sitio también que se puede pasar la tarde y se está muy bien, que es en el Matadero de Legazpi. Ajá. No sé si has estado alguna vez. No. Pues está muy bien, es un sitio muy agradable para pasear y para, si quieres ver, pues eso, alguna obra de teatro o alguna exposición, suelen poner cosas que están curiosas. Sí, las obras de teatro hay en ocasiones que nuestro compañero José Antonio Alba nos lo recomienda para hacer, porque forma parte del circuito off madrileño, del teatro del circuito off madrileño. Pues Paloma, muchísimas gracias. Pues a vosotros. Nos vemos la próxima semana. Sí. Que estarás otra vez con nosotros con Historia del Arte. Vale. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Getafe Despierta, el programa matinal de 10 a 1 que nos traerá las noticias que ocurran en Getafe. Debates, tertulias, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco, nos amenizará en las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, ¿te suena?